Unidad 6, el monopolio. Continuando con lo que serían los mercados, vamos a pasar ahora a lo que son los mercados no competitivos. Dejando de lado la competencia perfecta, donde las empresas eran precios sectantes, maximizaban beneficios cuando el precio era igual al coste marginal, por tanto el precio coincidía con el coste marginal. Bueno, todos esos supuestos los vamos a dejar de lado a partir de la unidad 6, comenzando con el monopolio, es decir, aquellos mercados donde tenemos una sola empresa, un solo oferente, un solo productor. Bueno, monopolio es el mercado en el que hay un solo vendedor, como hemos mencionado. Análogamente tenemos el monopsonio, que es el mercado en el que hay un solo comprador. Si el mercado de bienes es monopólico, seguramente el mercado de factores será monoxónico. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una sola empresa, la que produce el bien, y esa sola empresa va a ser la que va a contratar factor trabajo y factor capital. Esto lo vamos a estar retomando de nuevo en la unidad 9, cuando veamos mercado de factores, que lo vamos a ver bajo el supuesto de competencia perfecta y bajo el supuesto de un mercado monoxónico, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Al ser un mercado donde hay una sola empresa, y esa sola empresa va a tener cierto poder de mercado. Entiéndase el poder de mercado técnicamente como la capacidad que tiene un vendedor o un comprador para influir en el precio de un bien. Básicamente esto sería que se pueda cobrar un precio superior al coste marginal. Si se puede cobrar un precio superior al coste marginal, estamos hablando de que existe poder de mercado, cosa que no existía en la competencia perfecta, porque en la competencia perfecta hemos mencionado que el precio cobrado es igual al coste marginal. O sea que si el precio coincide con el coste marginal, es un mercado competitivo. Mientras que si el precio supera el coste marginal, estamos hablando de un mercado no competitivo. El poder de mercado está presente, sea un monopolio, sea una competencia monopolista, sea un oligopolio, y ni hablemos en el cártel o colusión, cuando las empresas se ponen de acuerdo para fijar un precio elevado. Bueno, eso del poder de mercado, ya lo vamos a ver cómo nos damos cuenta en el gráfico de que existe el poder de mercado, y ahí nos vamos a dar cuenta de qué diferencia hay con la competencia perfecta. Bueno, vamos a mencionar algunos supuestos que tiene el monopolio. Por empezar, si hay una sola empresa en el mercado, y es medio complicado entrar, y también es complicado salir. Por lo tanto, existen barreras a la entrada que son técnicas y legales. ¿Qué significa esto? A lo mejor para poder ofrecer el bien o prestar un servicio, hay que pagar una licencia, una patente, un permiso, o se requiere una elevada inversión. Y lo mismo para la salida. No es fácil salir porque supongamos que estamos hablando de un medicamento que solamente lo puede producir un solo laboratorio. Si ese solo laboratorio que existe en el mercado de la noche a la mañana quiere cerrar sus puertas y no puede dejar colgada a la gente que necesita ese medicamento. Por eso no es fácil salir de un mercado monopólico, pero tampoco es fácil entrar. Imaginemos otro ejemplo, el de los monopolios naturales. El monopolio natural es un caso donde resulta conveniente y hasta eficiente que sea una sola empresa la que o produce el bien o preste el servicio. El caso de la energía eléctrica. Acá en La Rioja tenemos solamente Edelar, como se requiere una importante inversión para prestar ese servicio y es mejor que lo haga una sola empresa. Bueno, en ese caso, si Edelar quiere cerrar sus puertas de la noche a la mañana y no puede dejar sin energía eléctrica toda la provincia, ¿sí? Tiene que haber una transición de por medio. Así que bueno,
Esas son una característica fundamental del monopolio, que no es fácil entrar, pero tampoco es fácil salir. No es como en competencia perfecta, que en competencia perfecta si una empresa veía que podía obtener un beneficio positivo a largo plazo, entraba al mercado. Y si veía que iba a tener pérdidas a largo plazo y directamente abandonaba el mercado. Bueno, acá ello no sucede. Es más, en monopolio en ningún momento vamos a hablar de la demanda del monopolio en el corto plazo versus la demanda de monopolio a largo plazo. Asumimos que tiene la misma demanda independientemente de si es corto o largo plazo, porque en definitiva, si es una sola empresa la que ofrece el bien, no tiene sentido hablar de un horizonte temporal como sucede en la competencia perfecta. Bueno, el segundo ítem, ahí está la diferencia más importante con la competencia perfecta. En la competencia perfecta, no se olviden, a la hora de graficar, planteábamos la demanda de la empresa, una línea recta horizontal, perfectamente elástica en términos de elasticidades, y planteábamos también la demanda de mercado con pendiente negativa. Esa demanda de mercado podía ser unitaria, inelástica o elástica, pero en definitiva tenía pendiente negativa. Y hacíamos esa diferencia. Demanda de la empresa, línea recta horizontal, demanda de mercado, pendiente negativa. Bueno, esa distinción que hacíamos en competencia perfecta, acá la vamos a dejar de lado. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que existe una sola empresa en el mercado y lógicamente, por tanto, la demanda del mercado es la misma demanda de la empresa. ¿Qué significa esto? Si la demanda de mercado es negativa, es decir, una curva decreciente como estamos acostumbrados a ver, la demanda de la empresa también tendrá pendiente negativa. La demanda de la empresa también tendrá pendiente negativa. Bueno, no sabemos si es una demanda inelástica, una demanda elástica o una demanda unitaria. De momento eso no lo sabemos, pero con que tenga pendiente negativa, esto refleja que la empresa tiene poder de mercado. ¿Qué significa eso? Y que la empresa tiene capacidad para cobrar un precio superior al coste marginal. Acá la empresa no es precio aceptante, es decir, no cobra el precio que determinó el mercado. Acá la empresa va a cobrar el precio que ella determine. Es el monopolista el que va a determinar el precio. En competencia perfecta, a la empresa no le queda otra que aceptar el precio que fijó el mercado, la interacción libre entre oferta y demanda. Acá en monopolio es la misma empresa la que fija el precio. Bueno, entonces ahí completamos la frase. Esto refleja que la empresa tiene poder de mercado. También le podemos llamar poder de monopolio, es decir, tiene capacidad para cobrar un precio superior al coste marginal. Por lo tanto, la empresa fija el precio y no toma el precio de mercado como ocurre en competencia perfecta. Dado ese poder de mercado, esa capacidad para fijar un precio superior al coste marginal, vamos a decir que en monopolio el empresario logra apropiarse de parte del excedente del consumidor. En competencia perfecta se suele decir que se produce lo socialmente óptimo,
lo más eficiente en términos de bienestar social. ¿Qué significa esto? En competencia perfecta, el mercado se equilibra, oferta coincide con demanda, por lo tanto, se produce la cantidad que la gente quiere consumir. Por lo tanto, se maximiza el excedente total. Los productores tienen su excedente, los consumidores tienen su excedente y en definitiva, en una competencia perfecta, todos están contentos y felices. Cosa que no pasa en monopolio, porque en monopolio el empresario va a cobrar un precio superior al de competencia perfecta. Eso obviamente porque el precio cobrado es mayor al coste marginal. Pero al estar cobrando un precio superior al coste marginal, se va a estar apropiando de parte del excedente del consumidor. Esto podríamos decir que a lo mejor es un poco por avaricia del monopolista, pero en definitiva, si el mercado, si los consumidores se lo permiten, el monopolista tranquilamente lo puede hacer. Ya lo vamos a revisar en un gráfico. Y además, todo eso que hemos mencionado va a dar lugar a la pérdida irrecuperable de eficiencia, que bueno, ya en un ratito lo vamos a estar charlando. El ingreso medio y el ingreso marginal, bueno, estas definiciones ya las conocemos. El ingreso medio no es más que el precio que se cobra por cada unidad vendida. El ingreso marginal, la variación del ingreso total cuando se vende una unidad adicional. Eso es exactamente igual que en competencia perfecta, pero ahí vemos un pequeño comentario que dice, cuando la curva de demanda tiene pendiente negativa, el precio ingreso medio es mayor que el ingreso marginal, ya que todas las unidades se venden al mismo precio. El monopolista, para vender una unidad adicional, debería reducir el precio. Obviamente el monopolista no va a ser muy simpatizante de esa idea, porque el monopolista siempre va a tratar de cobrar el precio más alto. Es más, ya vamos a ver gráficamente que el precio cobrado por el monopolio está muy cercano al precio de reserva de la demanda. Recordemos que el precio de reserva es el máximo precio dispuesto a pagar por un consumidor, por un mercado. Si decimos que el precio de reserva es igual a 100, y posiblemente el monopolista esté cobrando un precio de 80 o un precio de 90, muy cercano al precio de reserva. Cosa que no sucede en competencia perfecta, porque a lo mejor el precio de competencia es de 50. O sea, 50 está muy lejos de 100 comparado con 80 o 90. Bueno, gráficamente, la curva de ingreso marginal tiene el doble de pendiente que la curva de demanda y la misma ordenada al origen. Vamos a dar un pequeño ejercicio numérico. En competencia perfecta, nosotros habíamos visto esto. Solo en competencia perfecta, el precio cobrado es igual a la demanda de la empresa, es igual al ingreso medio y además es igual al ingreso marginal. Solo en competencia perfecta. Por lo tanto, si la función precio era igual a 100 menos 2Q, ese precio, esa función, es exactamente igual al ingreso marginal. Por eso cuando nosotros maximizamos beneficios en la competencia perfecta, igualamos directamente 100 menos 2Q, que es la función precio, con la función de coste marginal. De ahí que decimos que la condición para maximizar beneficios en competencia perfecta es que precio sea igual a coste marginal. Nosotros ya sabemos que la regla es que el ingreso marginal iguale al coste marginal. Pero da la casualidad que en competencia perfecta el precio es exactamente igual que el ingreso marginal. Entonces, directamente reemplazamos precio igual a coste marginal.
Eso que acabamos de mencionar ahí es clave porque en monopolio vamos a tener esto. Hacemos la aclaración. Esta regla es para todos los mercados, no nos olvidemos de ello. Todos los mercados pueden maximizar beneficios. Ahora viene la distinción con monopolio. En monopolio, el precio cobrado es igual al ingreso medio e igual a la demanda de la empresa. Una pequeña distinción. Acá a la demanda de la empresa la anotamos con D minúscula porque una cosa es la demanda de la empresa y otra cosa es la demanda de mercado en competencia perfecta. Y acá en monopolio a la demanda de la empresa la hice con una D mayúscula. La razón de ello, hacemos ahí la aclaración, en monopolio la demanda del mercado es la misma demanda de la empresa, porque es un solo oferente. Si es una sola empresa la que ofrece el bien, y lógicamente la demanda de mercado es la demanda de la empresa. Por lo tanto, el precio es igual al ingreso medio e igual a la demanda de la empresa y demanda de mercado, pero no es igual al ingreso marginal, ya que el precio cobrado es superior al ingreso marginal. Por lo tanto, gráficamente, la curva de demanda se encuentra por arriba de la curva de ingreso marginal, ¿sí? Ahí lo dejamos la aclaración. Gráficamente, la curva de demanda se sitúa por arriba del ingreso marginal, ya que la demanda, es decir, el precio, es superior al ingreso marginal, ¿sí? No nos olvidemos, la curva de demanda es el precio. El precio es superior al ingreso marginal. Por lo tanto, la curva de demanda va a estar por arriba del ingreso marginal. Ya lo revisamos en el gráfico. Ahora bien, retomando nuestra función de demanda, precio igual a 100 menos 2Q, vamos a suponer que la demanda es exactamente la misma, siendo la demanda precio igual a 100 menos 2Q, el ingreso marginal será. Para calcular el ingreso marginal, recordemos que es la derivada del ingreso total. Por lo tanto, primero tenemos que tener el ingreso total. El ingreso total es precio por cantidad. Por lo tanto, para nuestro ejemplo, va a ser la función precio, 100 menos 2Q, multiplicado por la cantidad. Y esto nos va a quedar, aplicando distributiva, 100 por Q menos por 2Q al cuadrado. 2Q2 sería 2Q al cuadrado. Una vez que tenemos el ingreso total, el ingreso marginal es igual a la derivada del ingreso total. La derivada respecto de Q. Por lo tanto, esto nos va a quedar 100 menos 4Q. Como se observa, el ingreso marginal tiene la misma ordenada de la función precio, pero tiene el doble de pendiente, que es lo que hemos comentado ahí en la filmina. Entonces, si se nos presenta un ejercicio de monopolio, no es necesario calcular el ingreso marginal, porque en definitiva nosotros ya sabemos que el ingreso marginal tiene el doble de pendiente de la función demanda. Entonces, vemos que la demanda es 100 menos 2Q, la demanda que es la función precio, directamente el doble de pendiente sería el ingreso marginal. Bueno, simplemente ese comentario, así en los ejercicios cuando lo veamos, vayamos más rápido al saber ese dato. Bueno, vamos a verificar lo que acabamos de mencionar en el gráfico. Veamos si
si la curva de ingreso marginal se encuentra por debajo de la curva de demanda y por lo tanto el ingreso marginal es menor al precio. Y efectivamente lo estamos viendo ahí. La demanda de la empresa es la misma demanda de mercado, tiene pendiente negativa. No sabemos si será unitaria, si será inelástica o elástica, pero tiene pendiente negativa. Con que tenga pendiente negativa, la empresa tiene poder de mercado. Ahora sí, entremos al tema de la elasticidad. El poder de mercado de una empresa existe siempre y cuando la demanda sea negativa. Lo vamos a ir anotando. El poder de mercado existe siempre y cuando la demanda de la empresa tenga pendiente negativa. Ahora bien, ese poder de mercado será mayor mientras más inelástica sea la demanda. Mientras más inelástica sea la demanda. Y mientras más elástica sea la demanda, menor será el poder de mercado o poder de monopolio. La razón de ello obedece a que si los consumidores son inelásticos, no les interesa la variación en el precio. Entonces el monopolista puede aumentar el precio y a los consumidores mucho no les va a importar. Por lo tanto, mientras más inelástica sea la demanda, y obviamente mayor será el poder de mercado. En cambio, con unos consumidores más sensibles, que más les interesa el cambio en el precio, y en aquel caso no se les puede cobrar un precio tan alto. Por lo tanto, el poder de mercado será inferior mientras más elástica sea la demanda. Y además, hacemos ahí la aclaración, recordar que cuando la demanda es perfectamente elástica, como en el caso de competencia perfecta, el poder de mercado no existe. En competencia perfecta, la demanda es perfectamente elástica, la demanda de la empresa. Por lo tanto, en aquel caso, claramente no existe el poder de mercado. El poder de mercado existe siempre y cuando la demanda de la empresa tenga pendiente negativa. Obviamente, va a ser mayor ese poder mientras más inelástica sea la demanda, ya lo vamos a revisar en el gráfico, y mientras más aplanada, es decir, mientras más elástica sea la demanda, menor será ese poder. Pero con que la curva tenga pendiente negativa, ya existe poder de mercado. Bueno, ahí se observa claramente que la curva de demanda, es decir, el precio, está por arriba de lo que sería el ingreso marginal. Por lo tanto, el precio cobrado es superior al ingreso marginal. Bueno, para poder marcar la maximización de beneficios, lo vamos a ir anotando. Recordemos que la maximización de beneficios tiene lugar para cuando el ingreso marginal coincide con el coste marginal. Por lo tanto, en este gráfico nos estaría haciendo falta la curva de coste marginal. Vamos a trazar la curva de coste marginal. Vamos a suponer que es una función cuadrática, por lo tanto lo vamos a hacer con forma de U. Nos queda ahí el coste marginal del monopolio. Entonces, cuando el ingreso marginal intersecta el coste marginal, lo vamos a marcar ahí, le vamos a llamar punto A, lo estamos visualizando ahí, ingreso marginal intersecta coste marginal, bueno, ahí se maximiza beneficios, por lo tanto, nos movemos hacia abajo y marcamos la cantidad Q supra asterisco
que sería la cantidad que se corresponde a la maximización de beneficios. Bueno, vamos a marcar por un costado, vamos a tener ahí ingreso marginal coincide con coste marginal. Vamos a trabajar con el supuesto de que el precio de reserva es igual a 100, ahí justo el punto de corte de la demanda, y vamos a trabajar con el supuesto de que el ingreso marginal y coste marginal en el punto A es igual a, por decir un valor, igual a 30. Claramente ese no será el precio cobrado, porque acabamos de decir de hace rato que en monopolio el precio es superior al ingreso marginal y por tanto superior al coste marginal, de ahí que existe el poder de mercado. Si esto fuera una competencia perfecta, y el precio cobrado sería de 30, porque coincide con el coste marginal. Pero estamos hablando de un monopolio donde el precio es superior. Entonces, para marcar el precio, nos vamos a mover hacia la curva de demanda. Ese puntito que estamos marcando ahí sería el equilibrio de monopolio. Y ahí tenemos el precio cobrado. El precio de monopolio, como se observa, es superior al ingreso marginal y superior al coste marginal. Que de todos modos, cuando vemos que la curva de demanda, que es el ingreso medio, y por lo tanto el ingreso medio es el precio, se encuentra por arriba del ingreso marginal, y bueno, ahí ya nos damos cuenta que el precio cobrado seguramente será superior al ingreso marginal. Y ahora lo estamos volviendo a verificar y efectivamente es así. Vamos a suponer que este precio es igual a, vamos a tirar un valor, es igual a 60. Por lo tanto, 60 es superior al ingreso marginal y superior al coste marginal. Claramente existe poder de mercado en un monopolio. La demanda que nosotros estamos trabajando acá en este gráfico, se observa que no es ni muy aplanada ni muy inclinada. Por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda que tiene este gráfico es igual a 1, es decir, es unitaria. Sería inelástica si fuera más inclinada y sería elástica si fuese más aplanada. Ya lo vamos a ver cómo queda en ese caso. Bueno, ya tenemos marcado el equilibrio de monopolio, las cantidades que maximizan beneficios, al igual que el precio. Marquemos a continuación la curva de oferta del monopolio. Veamos además si será un monopolio que tiene pérdidas o que tiene ganancias, eso todavía no lo sabemos. Marquemos ahora la curva de oferta de monopolio. Bueno, podremos hacer un pensamiento análogo y similar al de competencia perfecta, donde la curva de oferta de la empresa era el coste marginal, a partir del coste variable medio mínimo si era el corto plazo, y a partir del coste medio mínimo si era el largo plazo. Bueno, podríamos tomar ese razonamiento. Ahora, si nosotros tomamos ese razonamiento de que la curva de oferta es el coste marginal, en un monopolio estaríamos totalmente errados, porque a decir verdad, el monopolio, y esto es algo que tiene que quedar bien en claro, el monopolio no tiene curva de oferta. Fundamental. Es más, a la hora de explicar monopolio en un examen, la pregunta trampa siempre suele ser: marque la curva de oferta del monopolio. Y automáticamente la respuesta tiene que ser: profe, el monopolio no tiene curva de oferta. La razón de ello obedece a que el monopolista ofrece siempre y cuando tenga demanda. La razón de ello es que el monopolista ofrece
siempre y cuando tenga demanda. Si el monopolista no tiene curva de demanda, no ofrece. No tiene sentido ofrecer en un mercado donde no hay demanda. Por lo tanto, podríamos decir así de una forma intuitiva que la oferta del monopolista es el punto que hemos marcado sobre la curva de demanda, aquel que se corresponde a la maximización de beneficios. Pero si no existiera esa demanda, el monopolista no ofrece nada, ¿sí? Así que bueno, fundamental, el monopolio no tiene curva de oferta. O sea que decir que la curva de oferta es el coste marginal, eso es para competencia perfecta, no para monopolio, ¿sí? Es más, en los mercados no competitivos, las empresas no tienen curva de oferta, ¿sí? Es más, hacemos ahí la aclaración. Directamente, en los mercados no competitivos, sea monopolio, sea competencia monopolista, sea oligopolio, o sea el cártel, las empresas no tienen curva de oferta. Esa es razón fundamental. Vamos ahí. A continuación veamos si este monopolio tiene pérdidas, si tiene ganancias o si tiene beneficios nulos. Vamos a trazar para ello, necesitamos la curva de coste variable medio, la curva de coste medio, perdón. La curva de coste variable medio, a decir verdad, no va a ser muy relevante en un monopolio, así que directamente marcamos la curva de coste medio. Lo vamos a hacer con color azul. Siempre recordando que el coste medio coincide con el coste marginal en su punto mínimo. Y vamos a marcar con color celeste la curva de coste variable medio. Entonces, para saber si la empresa tiene beneficios, si está ganando o si está perdiendo, necesitamos tener la curva de coste medio para poder compararla con el precio. Bueno, si observa que el precio cobrado se encuentra por arriba del coste medio correspondiente al nivel maximizador de beneficios. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Bueno, ahí lo vamos a marcar con una flecha de color verde. Eso que estamos marcando ahí con la flecha de color verde es el coste medio que se corresponde al nivel maximizador de beneficios. Ahí lo vamos a estirar bien. Marcamos ahí el puntito verde. Y podríamos decir que el coste medio que se corresponde a ese nivel de producción es igual a 40. Claramente el coste medio de 40 es inferior al precio cobrado de 60. Así que no caben dudas que este monopolio tiene beneficios positivos. Bueno, es más, es altamente probable que el monopolio tenga beneficios positivos y en su defecto beneficios nulos. Es poco probable que un monopolio tenga pérdidas, ¿sí? Habitualmente tiene ganancias o beneficios nulos excepcionalmente, pero que un monopolio tenga pérdidas es medio raro. Bueno, entonces, todo lo que pintemos de color azul, todo ese rectángulo vertical, bueno, todo esto sería el ingreso total. Es análogo a como lo hemos planteado en competencia perfecta. Sigue siendo exactamente lo mismo. Todo ese rectángulo vertical, ingreso total. Ahora vamos a pintar con color rojo lo que sería el coste total.
A partir del coste medio hacia abajo, todo esto sería el coste total. Y ese cuadradito que nos queda sin pintar, bueno, claramente son los beneficios positivos que se corresponde a ese nivel maximizador de beneficios. Bueno, claramente es un monopolio que tiene ganancias. Si fuera un monopolio con pérdidas, en aquel caso el coste medio se encontraría por arriba del precio, y si los beneficios fueran nulos, el coste medio estaría coincidiendo con el precio. ¿Sí? Bueno, el tema de los beneficios nulos lo vamos a ver al gráfico en la unidad 7 en competencia monopolista. Por ahora vamos a suponer que el monopolio siempre tiene ganancias, porque si es una sola empresa y es de esperar que siempre tenga ganancias. Bueno, vamos a limpiar esto un poco. Entonces, en un gráfico, para saber si la empresa tiene poder de mercado, necesitamos comparar la distancia que hay entre el precio y el coste marginal. Para saber si hay poder de mercado, necesitamos saber la distancia que hay entre el precio y el coste marginal. Así que, por lo tanto, la distancia entre el precio y el coste marginal es el poder de mercado. En este caso vemos que la distancia es más o menos importante, así que por lo tanto es una empresa que tiene poder de mercado, no cabe ninguna duda. La distancia que hay entre el precio y el coste medio determina los beneficios, que eso ya lo sabemos de competencia perfecta. Ahí lo vamos a marcar. La distancia que hay entre el precio y el coste medio determina los beneficios. En este caso vemos que es mayor la distancia que hay entre el precio y el coste marginal que la distancia que hay entre el precio y el coste medio. Así que podemos sacar la siguiente conclusión. Un monopolio puede tener un elevado poder de mercado, pero quizá los beneficios no sean tan importantes. Es más, puede tener un elevado poder de monopolio e inclusive puede tener beneficios nulos o pérdidas. Porque bueno, los caprichos que tiene la microeconomía es que no necesariamente va de la mano el poder de monopolio con los beneficios. Ello obedece a que el poder de monopolio, como vemos, depende de la distancia que hay entre el precio y el coste marginal, y los beneficios de la distancia que hay entre el precio y el coste medio. Así que bueno, una empresa puede tener un importante poder de monopolio, pero en una de esas tener unos beneficios no muy significativos. ¿Sí? Bueno, ese comentario fundamental. Ahí lo vamos a dejar anotado a un costado. Entonces, un monopolio puede tener un importante poder de mercado, distancia entre precio y coste marginal, pero unos beneficios no muy significativos. Los beneficios vienen dados por la distancia que hay entre el precio y el coste medio. Otra cuestión que hemos mencionado es que el poder de mercado o poder de monopolio va a ser más importante, más considerable, siempre y cuando la demanda
fuera más inelástica o menos elástica. Es decir, mientras más inclinada sea la curva de demanda, con una elasticidad precio de la demanda que tiende a cero, es decir, con unos consumidores poco sensibles a los cambios en el precio, bueno, en aquel caso será más que considerable el poder de monopolio. En el mismo gráfico, a fin de poder compararlo, vamos a trabajar con una demanda más inelástica y luego vamos a trabajar con una demanda más elástica. Primero lo hacemos con una demanda inelástica para compararlo con esta demanda unitaria que tenemos en este gráfico. Bueno, si la demanda pasa a ser más inelástica, lógicamente va a ser más inclinada, lo vamos a ir planteando. Vamos haciendo ahí la demanda bien inclinada. Ahí hacemos la aclaración. Esa demanda con color amarillo tiene una elasticidad precio de la demanda menor a 1, es decir, inelástica. Con el doble dependiente, el ingreso marginal, vamos a trazar el ingreso marginal de tal manera que coincida con el coste marginal en el mismo punto que lo hacía el ingreso marginal original, es decir, en el punto A. En el punto A se maximiza beneficios. Como se observa en aquel caso, mientras más inelástica sea la demanda, mayor será el poder de monopolio. Lo vamos a marcar bien, así se note bien lo que queremos exponer. Ahora sí. Entonces, la maximización de beneficios sigue siendo en el punto A. Ahora estamos trabajando con una demanda cuya elasticidad precio es menor a 1, es decir, más inelástica, más inclinada la demanda. Vemos que cuando la demanda es más inelástica, seguramente el precio de reserva está mucho más arriba porque son consumidores que al ser menos sensibles al precio, seguramente están dispuestos a pagar un precio más elevado. Bueno, partiendo del mismo punto de maximización de beneficios, nos movemos hacia la curva de demanda y vemos que el precio de monopolio, que se corresponde cuando la demanda es inelástica, es un precio, podríamos decir que es un precio de 90, porque vemos que está más cercano a 100. Por lo tanto, la distancia que hay entre un precio de 90 y un coste marginal de 30 es mucho más considerable. Por lo tanto, mientras más inelástica sea la demanda, mayor será el poder de mercado. ¿Sí? Eso no cabe en dudas y lo estamos visualizando ahí en el gráfico. Mientras que si la demanda fuera más aplanada, bueno, seguramente en ese caso, con una demanda más elástica, la distancia que hay entre el precio y el coste marginal seguramente sea más pequeña, de modo que el poder de mercado no es tan significativo en ese caso, ¿sí? Así que bueno, mientras la elasticidad precio de la demanda tiende a cero, mayor será el poder de mercado. Bueno, ahí continuamos. Todo lo que hemos mencionado aparece ahí de nuevo en la filmina. La decisión de producción del monopolista, es decir,
la regla para maximizar beneficios, ingreso marginal igual a coste marginal. Tenemos ahí de nuevo el gráfico, marcamos ahí los beneficios, luego marcamos la distancia entre el precio y el coste marginal para visualizar el poder de monopolio o poder de mercado, lo que nos va a dar lugar a una regla para fijar el precio que hay en el monopolio. La regla para fijar el precio en monopolio es la siguiente: el cociente entre el coste marginal dividido en 1 más 1 dividido elasticidad precio de la demanda. Eso que estamos viendo ahí, ese cociente que lo estamos marcando con color rojo, bueno, esto sería la formulita de la elasticidad precio de la demanda. Inversa, ¿sí? Elasticidad precio de la demanda inversa. Es la misma elasticidad precio de la demanda, pero al revés. Por eso decimos inversa. La otra cuestión que hemos pasado por alto, volvemos para atrás, es la siguiente. Recordemos que una curva de demanda, independientemente de la elasticidad que tenga, tiene 3 tramos diferentes. El tramo intermedio sería el tramo unitario. El tramo inferior sería el tramo inelástico. Y el tramo superior sería el elástico. Habitualmente, las demandas de monopolio son inelásticas, es decir, curvas de demanda bien inclinadas. Nosotros acá lo graficamos como si fuera una unitaria, pero habitualmente son demandas inelásticas más inclinadas. Sin embargo, cuando se calcula la elasticidad que se corresponde al precio y a la cantidad maximizadora de beneficios, nos vamos a topar con un resultado que es mayor a 1. Lo que obviamente nos puede hacer dudar, pero la razón de ello es que la elasticidad precio de la demanda, que se corresponde al precio y cantidad maximizadoras de beneficios de un monopolio, va a ser elástica. Justamente porque el monopolista opera en el tramo elástico de su curva de demanda. Lo estamos viendo ahí. Ahora, ¿por qué motivos el monopolista ofrece en el tramo elástico de su curva de demanda? Bueno, lógicamente, el tramo elástico se encuentra muy cercano al precio de reserva, lo que le garantiza al monopolista cobrar un precio muy alto, ofrecer pocas cantidades y llevarse gran parte del excedente del consumidor, que en competencia perfecta el excedente del consumidor es muy grande y en monopolio el excedente del consumidor es más pequeño, porque digámoslo así, el monopolista le está robando el excedente al consumidor. En realidad, más que robárselo, se está apropiando, pero por una cuestión lógica que el precio cobrado es superior al coste marginal. Entonces, en monopolio, el monopolista siempre va a ofrecer en el tramo elástico de la curva de demanda, ¿sí? Eso también fundamental. Por eso cuando calculemos la elasticidad que se corresponde a este precio y a esta cantidad, nos va a dar una elasticidad mayor a 1. Bueno, ahí volvemos a repetir lo que hemos mencionado de que el monopolio no tiene curva de oferta, dado que la decisión de producir depende no solo del coste marginal, sino de la curva de demanda. Otro comentario es que los desplazamientos de demanda normalmente alteran tanto el precio como la cantidad. En competencia perfecta, nosotros hemos visto que a un precio le corresponde sí y solo sí una cantidad. Lo vamos a hacer rápidamente el gráfico. Demanda con pendiente negativa, demanda de mercado, oferta con pendiente positiva del mercado.
Vamos a suponer que esto es el equilibrio cero, y al equilibrio cero le corresponde el precio 10 y las cantidades 100. Si tenemos un desplazamiento de demanda, posiblemente porque haya una mayor renta y por lo tanto los consumidores van a demandar más el bien, siempre y cuando sea un bien normal. Cuando pasamos de D a D', con una oferta que se mantuvo ceteris paribus, pasamos al equilibrio 1 y vemos que se transa una mayor cantidad de 150 y el precio cobrado es superior, lógicamente. Pasamos a un precio de 20. Bueno, ante ese desplazamiento de demanda, al precio 20 le corresponde la cantidad 150. Y al precio 10 le corresponde la cantidad 100. Sí, solo sí, a cada precio le corresponde su cantidad. Eso no pasa en monopolio, porque en monopolio, cuando se desplaza la demanda, puede tener que a un mismo precio, es decir, al precio 20, le corresponde la cantidad 100 y la cantidad 150. O puede ocurrir que a la cantidad 150 le corresponde el precio 10 o el precio 20. Eso es algo que tiene monopolio, por eso ahí les dejo la aclaración. Revisen la figura 10.4 de la página 405, donde se van a encontrar con eso, de que a un mismo precio le puede corresponder varias cantidades o a una misma cantidad le puede corresponder diferentes precios. Cosa que no pasa en competencia perfecta, que lo acabamos de graficar. Bueno, el efecto de un impuesto. Vale la aclaración de que un monopolio, entre comillas, es nocivo. Es nocivo en el sentido de que está cobrando un precio superior al coste marginal, y al cobrar un precio superior al coste marginal, puede ser entendido como que es una práctica media avariciosa del monopolista, porque en competencia perfecta, las empresas ofrecen con un precio igual al coste marginal e inclusive ganan. Hemos visto que en algunos casos las empresas competitivas tienen ganancia cobrando un precio igual al coste marginal. Por lo tanto, si el monopolista cobra un precio superior al coste marginal, y es medio avaricioso. Obviamente, el mercado se lo permite porque la demanda de la empresa monopólica es muy diferente a la demanda de una empresa competitiva. En competencia perfecta, los consumidores son muy sensibles a los cambios en los precios, de ahí que la demanda sea perfectamente elástica, mientras que acá, en monopolio, la demanda de la empresa tiene pendiente negativa y por lo tanto el monopolista tiene como cierto permiso para cobrar el precio que se le dé la gana. Sin embargo, esa práctica no es saludable por el hecho de que le captura gran parte del excedente del consumidor. Como hemos mencionado hace un rato, el monopolista le suele robar parte del excedente al consumidor, se lo apropia. Por lo tanto, para los organismos, para el gobierno, un monopolio no es buena palabra. Entonces, lógicamente, el gobierno va a tener intención de regular al monopolio. A la hora de regular un monopolio, se lo puede hacer de diferentes maneras. Se puede obligar al monopolista a que actúe como una competencia perfecta, es decir, que cobre un precio exactamente igual al coste marginal. Eso sería lo óptimo, porque en aquel caso se estaría produciendo lo socialmente óptimo, lo eficiente en términos de bienestar social, y todos contentos y felices. Puede ser también que se obligue al monopolista a cobrar un precio muy bajo.
pero en aquel caso habría escasez de oferta porque con un precio más bajo y obviamente los oferentes, en este caso el monopolista, va a ofrecer menos. Y también se puede regular con un impuesto. Estos dos últimos es lo menos recomendable, porque en el caso de fijar un precio muy bajo, el monopolista no ofrece nada, habrá escasez, y en el caso de aplicar un impuesto, el monopolista tiene el poder de mercado suficiente para trasladar ese impuesto al consumidor. Si el monopolista tiene que pagar 10 pesos de impuesto por cada unidad que vende, no los va a pagar el monopolista de su bolsillo. Directamente el monopolista le va a trasladar ese impuesto al consumidor. Y eso termina siendo peor porque los consumidores van a pagar un precio más alto y en definitiva se supone que lo que se quería hacer era regular al monopolio. Bueno, antes de revisar el efecto del impuesto, vamos a anotar eso último que hemos mencionado. Regulación de monopolio. Bueno, a la hora de regular un monopolio, el gobierno puede aplicar bueno, lo primero que hemos mencionado es que se obligue al monopolista a actuar como competencia perfecta. Es decir, donde el precio debe ser igual al coste marginal. El segundo caso sería que se aplique un precio máximo. Ya vamos a ver en la unidad 8 que se trata un precio máximo, pero el propio nombre lo indica, es el máximo precio que se puede cobrar. O sea, si el monopolista estaba cobrando un precio de 50, el gobierno le va a decir, mira, no podés cobrar más que 30. En aquel caso, ante la aplicación de un precio máximo, muy por debajo del precio de equilibrio, e inclusive puede estar muy por debajo del coste marginal. Es decir, un precio por debajo de lo que obligaba a cobrar en el punto 1. En aquel caso, lógicamente, habrá escasez de oferta. Por lo tanto, el consumidor no se beneficia si hay escasez de oferta, porque en aquel caso el consumidor no va a conseguir mercancías a ese precio más bajo que obliga el gobierno a cobrar. Y la tercera es mediante impuestos. En aquel caso, ante la aplicación de impuestos, vamos a representar el impuesto con la letra T del inglés tax, impuestos. Ante la aplicación de un impuesto, el monopolista, dado su poder de mercado, va a trasladar el impuesto al consumidor. Por tanto, el consumidor pagará un precio todavía más alto. Pagará un precio aún más alto. Entonces, vemos que de estas tres formas de regular que hay al monopolio, la más conveniente sería el punto 1, que se obligue al monopolista a actuar como un competidor perfecto, el precio coincide con el coste marginal y sería tal cual como un equilibrio competitivo. Y en el equilibrio competitivo se produce lo socialmente óptimo en términos de bienestar social y todos contentos y felices. El segundo, y si hay escasez de oferta, significa que no se consiguen
unidades al precio que fijó el gobierno. O sea que, en pocas palabras, el monopolista se está haciendo el tonto, ofrece menos, estamos peor que antes. Y en el tercer punto, si la intención del gobierno era que el monopolista cobre un precio más bajo, si se aplica un impuesto, el monopolista automáticamente le traslada el impuesto al consumidor. Y el consumidor va a terminar pagando un precio más alto y encima se van a conseguir menos cantidades y con una menor cantidad transada, que eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, acá cuando hablamos de impuestos, puede ser impuestos sobre los beneficios, impuestos sobre el precio de venta. Independientemente de cómo sean los impuestos, el monopolio no sirve. O sea que a la hora de regular un monopolio, esto sería lo más conveniente. Vamos a anotar ahí, lo más conveniente. 1 y 2, los puntos 2 y 3, perdón, los puntos 2 y 3 van a generar una peor situación todavía. Una peor situación aún. Bueno, ahora sí pasemos a analizar el impuesto. Bueno, en el monopolio, el precio puede subir en una cuantía superior a la del impuesto, y ello ocurre por la relación entre el precio y el costo marginal, depende de la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que dado el poder de monopolio, mientras más inelástica sea la demanda, el monopolista va a trasladar no gran parte del impuesto, sino la totalidad del impuesto al consumidor. Por lo tanto, si la regla para maximizar beneficios es ingreso marginal igual a coste marginal, ante la aplicación de un impuesto, vamos a sumar ahí el impuesto. El impuesto no pasa a ser un coste para la empresa, vale la aclaración, sino que le damos un tratamiento aparte, porque en definitiva, este impuesto lo van a pagar los consumidores, no el monopolista. ¿Sí? Lo dejamos ahí anotado. Si en monopolio se aplica un impuesto, no lo paga el empresario, lo paga el consumidor. Bueno, ahí uno queda como, pero si el impuesto es para el monopolio. Sí, pero el monopolista tiene el poder de trasladarle el impuesto al consumidor. Revisemos el gráfico. Bueno, en competencia perfecta, el impuesto se reparte más o menos en partes iguales. Si el impuesto es de 10 pesos, y ahí van a ir miti. 5 pesos va a pagar el comprador y 5 pesos va a pagar el vendedor. Se reparte más o menos en partes iguales y también va a depender de la elasticidad. Eso es algo que lo vamos a ver en la unidad 8, y cuando la elasticidad es unitaria, el impuesto se reparte a partes iguales. Y bueno, de ahí dependiendo si es inelástica o elástica, va a ser quien soporte o no la mayor carga del impuesto. En cambio, en monopolio, si el impuesto es 10, 10 lo va a pagar en su totalidad el consumidor. Y es más, como el monopolista es medio avaricioso, inclusive no es que va a aumentar el precio en 10 pesos. A lo mejor lo aumenta en 12 pesos. Muy avaricioso, pero bueno, así se manejan los monopolios. Para el gráfico de la aplicación de impuestos, vamos a trabajar exactamente el mismo gráfico que hay en la filmina del profe y en el libro. Con otro gráfico es medio complicado, o sea que
sí o sí van a tener que respetar este gráfico que es como muy inelástico en la parte superior, más inclinado, y como más aplanado y elástico en la parte inferior, ¿sí? El gráfico aparece de esa forma y solamente con esta forma se da lo que queremos mostrar a continuación. Bueno, inicialmente tenemos nuestra demanda ingreso medio igual a precio, con el doble dependiente el ingreso marginal. Cuando ingreso marginal igual al coste marginal, suponemos que el coste marginal es una constante, por ello línea recta horizontal. Así va a ser más fácil graficarlo. Tenemos P sub 0 y la cantidad Q sub 0 cuando no hay impuestos. Ahora veamos qué sucede cuando se aplica el impuesto. Cuando se aplica el impuesto, hacemos ahí la aclaración con T, cuando se aplica el impuesto hemos dicho que la regla para maximizar beneficios va a ser ingreso marginal, el ingreso marginal sigue siendo el mismo, igual a coste marginal más impuesto. Por lo tanto, el coste marginal se va a desplazar hacia arriba, tal como lo estamos marcando ahí con color azul, y esto va a ser coste marginal más T. Recordemos que la regla para maximizar beneficios ahora es ingreso marginal igual a coste marginal más T. Por lo tanto, busquemos dónde el coste marginal más T igual al ingreso marginal. Lo estamos marcando ahí con la flecha de color naranja. Por lo tanto, la cantidad transada ante la aplicación de un impuesto va a ser la cantidad Q sub 1, que como se observa la cantidad Q sub 1 es inferior a Q sub 0. O sea, si el gobierno pensaba que aplicando un impuesto lo iba a castigar al monopolio, se ha confundido mal, porque vemos que el monopolista se avivó y le traslada la totalidad del impuesto al consumidor. El monopolista no termina pagando nada y encima ofrece menos cantidades. Veamos cómo queda el precio. Nos movemos hacia la curva de demanda y tenemos P sub 1 como el nuevo precio. Ahora comparemos esto. Lo que nosotros vamos a pintar de color amarillo, ahí, la distancia que hay entre coste marginal más T y el coste marginal original, bueno, eso sería la variación del impuesto. En definitiva, si el impuesto era igual a 10, esa distancia que hay entre coste marginal y coste marginal más T es igual al impuesto que es igual a 10. Trabajamos con el supuesto de que el impuesto es igual a 10. Ahora veamos la variación del precio. Claramente, el precio no aumentó 10 pesos. El precio no aumentó en la misma cuantía. Porque se observa que, lo vamos a pintar con color verde, la distancia que hay entre P sub 1 y P sub 0 es una distancia superior a lo que es la cuantía del impuesto. Vemos que es práctico, no es casi el doble, pero es bastante importante la distancia. O sea que podríamos pensar que la variación del precio fue de 15 pesos. Es decir, el monopolista le traslada los 10 pesos al consumidor y encima les aplica un sobreprecio de 5 pesos ya porque sí nomás. Y bueno, ya que estamos le cobramos un precio más caro, dice el monopolista. Esta situación claramente empeora el bienestar de los consumidores, porque antes de la aplicación del impuesto, los consumidores, lo vamos a marcar ahí con color celeste, tenían todo esto de excedente de consumidor.
La distancia que hay entre el precio de reserva y P sub 0 es todo eso que hemos pintado de color celeste. Todo eso era el excedente de consumidor inicial. En cambio, si aplica el impuesto, pasan a cobrar el precio P sub 1, el excedente de consumidor les quedó apenas en esto que estamos pintando de color verde oscuro. Excedente de consumidor prima. O sea que es mucho lo que pierden los consumidores de excedente ante la aplicación de ese impuesto. Se ofrecen menos cantidades, o sea que claramente aplicar un impuesto en monopolio no sirve, porque vemos que la variación del precio, lo que aumenta el precio, es superior al impuesto. Claramente el impuesto no sirve en un monopolio. Bueno, es un poco, a lo mejor les va a costar agarrarle la mano a este gráfico, sí o sí con el mismo gráfico que está en el libro, ¿sí? Porque si lo intentan hacerlo de otra forma, mucho no les va a dar esto que queremos mostrar acá, que la variación del precio sea superior a la variación del impuesto. Si hacen el gráfico con otra forma, quizás no les dé. Por eso traten de respetar esa tal cual como lo estamos observando acá. Bueno, ahí lo tenemos de nuevo. Vemos que la variación del precio es superior a la del impuesto. Simplemente eso. Tenemos ahí de nuevo el poder de monopolio. Bueno, de esto ya hemos charlado bastante. Pero pasemos a hablar de cómo se puede medir ese poder de monopolio, que es con el índice de Lerner. El índice de Lerner es una medida del poder de monopolio, que es el exceso de precio sobre el coste marginal en porcentaje del precio. La formulita es precio menos coste marginal dividido en precio. El índice de Lerner, dejamos ahí anotada la interpretación, es un valor que se encuentra entre 0 y 1. ¿Sí? Vamos a decir, índice de Lerner se encuentra entre 0 y 1. Por lo tanto, si el índice de Lerner tiende a 1, implica un elevado poder de monopolio. Si hay un elevado poder de monopolio, significa que es grande la distancia entre precio y coste marginal. Y por lo tanto, para que esa distancia sea grande, la demanda tiene que ser más inelástica, como hemos visto. Si el índice de Lerner tiende a 0, implica un bajo poder de monopolio. En ese caso, es chica la distancia entre precio y coste marginal. Seguramente en aquel caso la demanda sea más aplanada, más elástica. Y por último, si el índice de Lerner es igual a 0, el poder de monopolio no existe. Y estaríamos en un mercado competitivo. En un mercado competitivo donde el precio coincide con el coste marginal. Ahí claramente, si estamos en un mercado competitivo y el precio es igual que el coste marginal, la distancia es 0. 0 dividido en otro valor nos va a dar 0. Así que bueno, esa sería la interpretación del índice de Lerner. Pasemos a hablar de cuáles son las fuentes de poder de monopolio. Bueno, esa es una conclusión que aparece en el libro y en la filmina. Acá le hemos agregado un par de cositas para que quede más extensa. O sea, como para, de diferentes formas que lo podemos mencionar. Cuanto menos elástica, es decir, cuanto más inelástica sea la curva de demanda, mayor será el poder de monopolio que tiene una empresa. Son 3 los factores que determinan la elasticidad de demanda de una empresa. Por empezar, la elasticidad de la demanda de mercado. Si en el monopolio hay una sola empresa, la demanda de mercado es la demanda de la empresa.
Si la demanda de mercado es inelástica, la demanda de la empresa es inelástica, el poder de monopolio va a ser importante. La segunda, el número de empresas que hay en el mercado. Si hay una sola empresa, y esa sola empresa va a poder cobrar el precio que se le dé la gana. La tercera, la relación entre las empresas. Nuevamente, si es la única empresa, tiene vía libre para hacer lo que se le dé la gana. Muy distinto en competencia perfecta. En competencia perfecta son muchas empresas, todas ofreciendo el mismo bien, y no se pueden hacer las vivas, las pícaras y cobrar un precio más alto porque se quedan sin clientela, ¿sí? Así que bueno, la elasticidad de la demanda de mercado, el número de empresas que hay en el mercado y la relación entre las empresas son los factores que determinan la elasticidad de la demanda de una empresa y por lo tanto hacen a la fuente de poder de monopolio. Vamos cerrando la clase de hoy con los costos sociales de monopolio. Bueno, ya además de decir que el principal costo social del monopolio obedece a que se cobra un precio superior al coste marginal. Hemos visto en competencia perfecta que las empresas, cobrando un precio igual al coste marginal, obtenían beneficios positivos siempre y cuando el precio supere el coste medio. Pero en definitiva, cobrando un precio igual al coste marginal, se puede andar más que bien. Entonces, en monopolio, donde el precio es superior al coste marginal, y ya es medio avaricioso, y eso provoca un coste social en que los consumidores pierden parte de su excedente, como así también los productores pierden parte de su excedente. Esa pérdida de excedente total, es decir, lo que pierden los consumidores y lo que pierden los productores por el hecho de que el monopolio cobra un precio superior al coste marginal, va a dar lugar a algo que se denomina como pérdida irrecuperable de eficiencia. Conceptualmente, la pérdida irrecuperable de eficiencia es la pérdida neta de excedente total de consumidor y de productor que no es aprovechada por ningún agente económico. Ya vamos a ver bien en el gráfico de qué se trata y ahí va a quedar más asentado la definición. Luego tenemos que la pérdida irrecuperable de eficiencia provocada por el monopolio, aunque el Estado se llevara todos los beneficios en conceptos de impuestos y los redistribuyera, seguiría habiendo una ineficiencia porque la producción sería menor que en condiciones competitivas. Bueno, eso es algo que lo acabamos de ver hace un rato, que si se aplica un impuesto, no sirve porque el precio es más alto y la cantidad ofrecida es menor. Bueno, competencia perfecta. Vemos que en competencia perfecta, oferta coincide con demanda, por lo tanto el mercado se vacía, porque los productores ofrecen la misma cantidad que los consumidores quieren demandar. Por eso se llega al equilibrio de mercado. Por lo tanto, los consumidores maximizan su excedente, pintado con color azul el excedente consumidor, y los productores maximizan su excedente, la distancia que hay entre precio y coste marginal, el área pintada de color rojo. No nos olvidemos que en competencia la curva de oferta es el coste marginal y el excedente total es la suma de ambos excedentes, excedente de consumidor más excedente de productor, excedente total. Se maximiza el excedente total en competencia perfecta, no hay ninguna pérdida irrecuperable de eficiencia. Veamos cómo queda esto en monopolio. Bueno, vamos a partir de este gráfico. Vamos a ir de la competencia perfecta, nos vamos a ir al monopolio y luego vamos a comparar cómo queda. Vamos a arrancar con este gráfico.
En competencia perfecta, la curva de oferta, recordemos que es el coste marginal. Dado que la curva de oferta de la industria es la suma de los costes marginales de todas las empresas, a partir del coste variable medio mínimo de la empresa de menor costo. No nos olvidemos de eso. La demanda es igual al ingreso medio, es igual al precio e igual al ingreso marginal. Vale la aclaración que estamos considerando la demanda de mercado, por ello pendiente negativa, y no la demanda de la empresa, ¿sí? Pero bueno, de todos modos, en competencia perfecta, sabemos que demanda es igual a ingreso medio, igual a precio, e igual a ingreso marginal. En aquella situación, vemos que al consumidor le corresponde todo su excedente y al productor le corresponde todo su excedente. Lo vamos a anotar bien. Vamos a dejar acá, oferta igual a coste marginal. Acá la demanda, habíamos dicho que es igual a ingreso medio, igual a precio e igual a ingreso marginal. Vale la aclaración en competencia perfecta. A continuación, en el mismo gráfico, vamos a pasar a monopolio. Entonces, de competencia perfecta, nos vamos a monopolio. Hacemos la aclaración. De competencia perfecta, nos vamos a monopolio. Por lo tanto, en monopolio, lo vamos a anotar ahí con color rojo, la demanda es igual al ingreso medio e igual al precio, pero no al ingreso marginal, donde P es mayor a ingreso marginal y coste marginal. Vamos a marcar de nuevo la demanda, ahora la vamos a marcar con color rojo, porque estamos hablando de la demanda de monopolio. Dejemos de lado la competencia perfecta, ahora nos vamos a un monopolio. Acabamos de decir que la demanda es el ingreso medio y el precio, y es superior al ingreso marginal, por lo tanto, el ingreso marginal tendrá el doble de pendiente. Tenemos ahí entonces ingreso marginal de monopolio. En monopolio se maximiza beneficios cuando el ingreso marginal coincide con el coste marginal. Recordemos, ahí lo vamos a marcar con una flechita de color azul, que en competencia perfecta y vamos a dejar la aclaración, la maximización de beneficios en competencia perfecta era que el precio coincide con el coste marginal. Recordemos que la curva de demanda es el precio, por lo tanto, el precio está coincidiendo con el coste marginal y obviamente vemos que ahí se llega al equilibrio competitivo con el precio de competencia y la cantidad de competencia. Ahora vamos a marcar con color rojo la maximización de beneficios en monopolio. Vamos a trazar acá. Vemos que el ingreso marginal está intersectando al coste marginal. Sacamos la flechita. Vamos a dejar ahí anotado
maximización de beneficios en monopolio. Ingreso marginal coincide con el coste marginal. Vamos a marcar el precio y la cantidad de monopolio. Bueno, se observa claramente que la cantidad transada por el monopolio es inferior a la cantidad de competencia perfecta y además se observa que el precio cobrado por monopolio es superior al precio de competencia perfecta. P sub M es superior a P sub CP y la cantidad de monopolio es inferior a la cantidad Q sub CP de competencia perfecta. Vamos a marcar ahí que nos queda, tenemos un par de triangulitos, un rectángulo y otro triángulo, y vamos a marcar lo siguiente. Vamos a tener el triángulo A, ahí nos olvidemos que está el ingreso marginal, y esto va a ser una sola cosa. Esto va a ser todo esto que estamos marcando ahí con negro, el triángulo A. Vamos a marcar por debajo del triángulo A el rectángulo B. Al lado del rectángulo B vamos a tener el triángulo C. Y por debajo del triángulo C vamos a tener el rectángulo D. Tenemos ahí la otra área que estaba pintada de color rojo, que es parte del excedente productor, pero bueno, no viene el caso, no lo vamos a tener en cuenta. Una vez que ya tenemos identificado lo que es de competencia perfecta, nos fuimos a monopolio, y bueno, marcamos ahí lo que sería el triángulo A, C, D y el rectángulo B. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener el excedente de consumidor vamos a tener el excedente de consumidor, el excedente de productor y vamos a marcar además la pérdida irrecuperable. Primero lo vamos a hacer para la competencia perfecta y luego lo vamos a hacer con el monopolio. Entonces tenemos ahí lo que sería como una especie de cuadrito. Vamos a decir que en competencia perfecta, el excedente de consumidor, lo vamos a volver a remarcar de nuevo, el excedente de consumidor era todo lo que habíamos marcado con todo el triángulo que aparece pintado de color azul, lo vamos a volver a repintar, que sería A, B y C. Todo eso es el excedente de consumidor en competencia perfecta. Y el excedente de productor lo vamos a volver a repintar con color rojo. Es todo ese triángulo grande que sería la diferencia entre el precio y el coste marginal. Entonces, en competencia perfecta, el excedente de consumidor es igual a la suma del triángulo A más el rectángulo B más el triángulo C. El excedente de productor es igual al triángulo D más la otra parte que aparece pintada de color rojo, pero bueno, no viene el caso, no es necesario tenerlo en cuenta. La pérdida irrecuperable de eficiencia, si decimos que en competencia perfecta el mercado se vacía, oferta igual a demanda, el precio coincide con el coste marginal, se maximiza el excedente total, por lo tanto, los consumidores no pierden nada, los productores no pierden nada, no existe el excedente, no existe la pérdida irrecuperable en competencia perfecta. ¿Sí? Perdón ahí, casi el error. Pérdida irrecuperable no existe en competencia perfecta.
Ahora pasemos de la competencia perfecta al monopolio para poder hacer esa comparación y vamos a marcar. Por empezar, vamos a remarcar bien, lo vamos a marcar con color, con color rojo, lo que sería la cantidad que se corresponde ahí a monopolio. Marcamos bien entonces todo lo que se encuentra hacia la derecha de la cantidad de monopolio, es como que ya no existe más. Es cosa de la competencia perfecta, ya no existe más. Cuando pasamos al equilibrio monopólico, el excedente de consumidor apenas va a quedar en esto que estamos pintando de color verde, es decir, en el triángulo A. Anteriormente, el excedente de consumidor era todo esto. Pero B y C lo pierde el consumidor cuando pasamos a monopolio. Por lo tanto, ¿qué pasa con B y con C? Bueno, B lo apropian los productores. Cuando nosotros decíamos que el monopolista le roba el excedente del consumidor o captura parte del excedente del consumidor, estamos refiriéndonos a eso, que B antes le pertenecía al consumidor y ahora pasa a ser parte del excedente del productor. Eso es cuando el monopolista le saca excedente al consumidor. Ahora, el consumidor también pierde C, pero vemos que C se encuentra hacia la derecha de lo que hemos marcado como color, con color rojo, y habíamos dicho que todo lo que queda hacia la derecha es como que no existe más. O sea que C es algo que pierden los consumidores y no lo aprovechó nadie. Quedó ahí en el aire. Ya vamos a decir cómo se llama eso. El excedente de productor anteriormente era D y todo lo que aparece pintado, es decir, en competencia perfecta, el excedente de productor era todo esto. Cuando pasamos a monopolio, el excedente de productor va a ser todo esto que estamos pintando de color naranja, que obviamente es la distancia que hay entre el precio de monopolio y el coste marginal. Vemos que el monopolista se apropia de B, que le pertenecía al consumidor, pero está perdiendo D, porque D quedó hacia la derecha de la cantidad de monopolio, así como C también quedó hacia la derecha. Entonces, vemos que el productor pierde D y no lo aprovecha nadie. Vemos que el consumidor pierde C y no lo aprovecha nadie. Por lo tanto, C y D, que lo vamos a pintar con color negro, la suma de esos dos triángulos representa la pérdida irrecuperable de eficiencia. O le vamos a llamar también pérdida neta de excedente total. En definitiva, es la pérdida irrecuperable. Entonces vemos que esa pérdida está coincidiendo con lo que conceptualmente es. Pérdida de excedente total que no es aprovechada por ningún agente económico. Es decir, pérdida de excedente de productor y de excedente de consumidor que no está aprovechando nadie. Ese es el daño que genera el monopolio por cobrar un precio superior al coste marginal. Bueno, anotemos ahí cómo queda entonces el excedente de consumidor en monopolio. En monopolio el excedente de consumidor es: se conserva el triángulo A, pero pierden B y pierden C. Veamos el excedente productor en monopolio. En monopolio, los productores logran apropiarse de B de los consumidores, pero pierden D. Por lo tanto, la pérdida irrecuperable en monopolio va a ser igual a la suma de C
más el triángulo D, que sería lo que hemos pintado de color negro en el gráfico. Bueno, eso sería entonces la pérdida recuperable de eficiencia y cómo lo visualizamos en un gráfico. A continuación, lo repasamos rápidamente de nuevo y es más fácil visualizarlo cuando el coste marginal es constante, ¿sí? Cuando el coste marginal es una línea recta horizontal, en aquel caso suele ser un poco más sencillo marcar la pérdida recuperable de eficiencia. En este caso, en lugar de arrancar de competencia perfecta, arrancamos de monopolio. De monopolio pasamos a la competencia perfecta. Por eso es que en este caso tenemos el gráfico de monopolio y una vez que hemos identificado todo lo que sería de monopolio, pasamos a la competencia perfecta. Es exactamente lo mismo, lo tenemos acá de nuevo anotado, y bueno, lo mismo que hemos planteado cuando lo explicamos arrancando de competencia perfecta, lo tenemos acá de nuevo. Y finalmente, cuando el coste marginal es una constante, ahí es más fácil. Y a simple vista, la pérdida irrecuperable es C. Ahí luego lo pueden repasar ustedes y bueno, van a llegar a esas conclusiones. En este caso, cuando ustedes lo vuelvan a repasar de nuevo, traten de cambiarle el nombre a los rectángulos y al triángulo, y a los triángulos. Es decir, en lugar de decir triángulo A, llámenle triángulo 1. O pónganle en puntitos, o háganlo con colores. O sea, para que no lo estudien tan de memoria y sepan comprender de qué se trata, ¿sí? Traten de hacer ese ejercicio. Bueno, los ejercicios numéricos se los voy a cargar aparte para no hacer tan pesada la clase, pero los ejercicios numéricos son mucho más fácil que toda la teoría, ¿sí? Así que bueno, llegamos hasta acá con la clase de hoy.